Las píldoras de economía doméstica del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Hoy vamos a intentar mejorar la educación financiera de todos con una especie de segundo capítulo de una iniciativa que ya habíamos tenido, porque en mayo pasado nuestras dos invitadas ya estuvieron en este espacio para presentar el programa de educación financiera abierto al público del Banco de España. Es un programa que está disponible en la web de la institución. Había un módulo de contenidos dedicado en ese momento a la inflación. Ya quedamos en su día con ellos en que cuando publicaran otro bloque les invitaríamos a que compartiesen un ratillo con nosotros, y hete aquí que esta es la ocasión. Así que vamos a saludar a la directora general del ICREF, a Ana María López Oña, y que ella nos presente a nuestras invitadas. Ana María, buenos días. Hola Alberto, buenos días, un viernes más. Pues sí, estábamos deseosos de que nuestras invitadas pudieran venir a estas píldoras para contarnos la segunda entrega, ¿no?, de esos temas tan interesantes que ya nos expusieron en mayo. Ellas son Patricia Estupario y Maika Sánchez, que son economistas de la División de Educación Financiera del Banco de España, y bueno, pues yo creo que mejor que yo van a poder explicar los contenidos que vamos a tratar. Pues a Patricia y a Maika, muy buenos días y bienvenidas. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, hace unos meses fue cuando estuvisteis en este mismo medio, cuando se publicó este programa de educación económica del Banco de España y el módulo de inflación. Vamos a recordar brevemente los rasgos principales de ese programa y los contenidos publicados hasta ahora. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarnos al programa y estar aquí de nuevo con vosotros para un poco facilitar y contribuir a esta educación financiera. Y sí, antes de entrar de lleno un poco en el módulo de riesgos, yo creo que conviene recordar un poco qué es esto del programa de educación económica de forma muy breve del Banco de España. Un poco para entender el origen, pues tenemos que considerar que las actividades que venía haciendo el Banco de España y que sigue haciendo, pues se movían fundamentalmente en el ámbito de la educación financiera, en términos de finanzas personales, el ahorro, cómo gestionar hacer la planificación. Sobre todo se habían concentrado en temas financieros, en temas relacionados con las funciones de un banco central, algo con la política monetaria y elaboración de estudios y estadísticas. Y en este ámbito, pues desde el Banco de España nos dimos cuenta que la difusión de los aspectos económicos era muy irrelevante, era necesario acercar estos temas a la ciudadanía y también ver su relación con el mundo financiero y ver cómo todos estos fenómenos afectan a nuestras decisiones económicas y también proporcionar un material que de alguna manera ayudase o facilitase la comprensión de esta actualidad económica. Y simplemente brevemente recordar que hay unos principios detrás de este programa que se mantienen en todos los módulos que vamos publicando, y fundamentalmente es que se trata de acercar todos estos fenómenos con un lenguaje sencillo, con un acercamiento al ciudadano que muestre situaciones que nos resulten próximas y conocidas, y dirigido a un público que no es especializado, que tiene conocimientos básicos, pero que tiene curiosidad e interés por todos estos temas. Y este es un poco el principio que rige y con el que se concibió desde el inicio este programa. Y entonces todos los módulos lo que giran es dar una cierta continuidad al programa, es decir, no se conciben como con módulos aislados y conocimientos aislados, sino lo que pretenden es dar una idea general de factores que nos influyen en todas nuestras decisiones y que están interconectados. Y de esta forma pues dio origen al módulo de la inflación, que está muy relacionado con todas las decisiones nuestras, y también al de riesgos financieros, obviamente, que ahora mismo vamos a detallar algunos de los aspectos. Pues vamos a ello, ¿qué nos vamos a encontrar en este módulo de riesgos financieros? Vale, voy a responder yo a esta pregunta. Pues en primer lugar vamos a encontrar una idea general, digamos, que es también la razón por la cual elegimos publicar este contenido, y es que el riesgo financiero es una realidad inevitable cuando contratamos productos financieros. Entonces, es muy importante aprender sobre los riesgos para poder protegernos, porque una persona no se puede proteger de lo que no es consciente que pueda pasar. Y desde el principio queríamos dejar clara esta idea que también comentó Maika, que este contenido no está destinado a expertos o a gestores profesionales. No hace falta ser ningún experto para entender las ideas básicas, las ideas más relevantes,
Y yo creo que tampoco es necesario que lleguemos a nivel de experto, porque la mayoría de las personas no realizamos operaciones complejas en los mercados financieros. Entonces, digamos que de manera general, yo creo que todo el mundo puede entender más o menos que un riesgo, sobre todo un riesgo financiero, se refiere a la posibilidad de perder dinero o de tener que pagar más dinero de lo que esperábamos o de ganar menos dinero de lo que esperábamos. Quiero decir que estas ideas son bastante evidentes y quizás las razones que están detrás de los eventos que pueden generar estas situaciones son un poco más difíciles de entender en algunas situaciones, y esto es lo que estamos intentando explicar en el módulo, con ejemplos, evitando un lenguaje muy técnico. Y yo creo que también es fácil de seguir porque quienes entren a verlo se van a encontrar siempre con la misma estructura. Primero se explica en qué consiste cada tipo de riesgo que tratamos, cómo surge, qué productos financieros se pueden ver afectados y cómo protegerse ante los distintos tipos de riesgos. Por ejemplo, hablamos de los riesgos asociados a los préstamos con tipo de interés variable, que es el caso de gran parte de las hipotecas en España, o los préstamos en divisas, que esto no es tan común, pero también se dan, o los riesgos que surgen cuando realizamos distintos tipos de inversiones. Y yo creo que también es importante decir ahora que lo que no se van a encontrar las personas que acceden a este contenido, que no estamos pensando en elaborar una guía para invertir. O sea, no se trata de eso, no vamos a decir en qué procede invertir en cada momento y tal. Es simplemente una idea sobre los riesgos financieros que yo creo que es muy útil también. Y podríamos decir que con este módulo vamos a poder aprender a eliminar el riesgo financiero de nuestras vidas. Pues mira, hay una expresión que dice que el riesgo cero no existe, vaya. Sí, pues si quieres te contesto yo, pues claramente la respuesta es no, obviamente. Es decir, que aquí no vamos a dar las reglas ni las recomendaciones diciendo, bueno, ya el riesgo desaparece. No, el riesgo, como tú dices, el riesgo cero no existe, es decir, siempre va a existir. Siempre lo vamos a encontrar en cualquier decisión que tomemos, el riesgo va a estar ahí. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros con este módulo o ser conscientes? Pues que se pueden tomar medidas para limitar esos riesgos. Es decir, pero no vamos a pretender que siempre sean cero. O sea, no. Hay una frase que es un poco que está presente, que es decir, espera siempre lo mejor y prepárate para lo peor. No tenemos que estar siempre pensando en las ganancias de las operaciones que vamos a hacer, sino bueno, también hay que prepararse para lo peor, prepararse para esa posibilidad de riesgo que se materialice y entonces nosotros pues haber tomado unas medidas que puedan limitar esos riesgos. Y un poco en el módulo pues también se abordan este tipo de medidas, se hacen referencias pues por ejemplo pues a la famosa frase de no poner todos los huevos en la misma cesta. Muchas medidas a las que se hacen referencias son intuitivas, las tenemos nosotros en nuestra cabeza, pero hay que ser conscientes, tenerlas presentes cuando tomemos estas decisiones. Y para terminar con este tema, sí que un poco pues ser muy cautelosos ante los consejos de todos estos que pretenden saber el futuro y que afirman categóricamente pues sobre las ganancias seguras en el futuro a medio y largo plazo. Ojo que hay que ser muy cauteloso con todas estas consejos y afirmaciones. Desde luego que sí. Dos módulos ahora mismo publicados por parte del Banco de España, inflación y riesgos. ¿Hay alguna relación entre ellos? ¿Saber más de inflación nos ayuda a estar mejor preparados ante los riesgos? Pues sí. Creemos que claramente entender mejor el fenómeno de la inflación y qué es lo que pasa en la economía cuando hay inflación nos ayuda luego a entender algunos de los riesgos financieros. Esto también es el propósito de este contenido, para conectar un poco los dos mundos, que cuando escuchamos que algo pasa en la economía, pues la inflación es un tema, entender también que puede haber algunas consecuencias en los productos financieros que podamos tener. Una consecuencia muy clara es que cuando aumenta la inflación es muy posible, cuando aumenta por encima de un determinado nivel, es muy posible que aumenten los tipos de interés de la política monetaria. Si alguien nos está escuchando y no entiende muy bien qué son estos términos, lo explicamos todo en el módulo sobre inflación. Entonces, cuando ocurre esta secuencia que aumenta mucho la inflación, aumentan los tipos de interés de la política monetaria, es muy probable que aumenten también los tipos de interés de los préstamos que tienen tipo de interés variable. Esta es una situación que se ha vivido muy recientemente aquí en España, y esto puede llevar a que aumenten las cuotas
qué tenemos que pagar las personas que tenemos hipotecas con tipo de interés variable. Entonces, entender un poco estos mecanismos, por qué ocurren, cuándo pueden ocurrir, yo creo que es muy importante porque también ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, cuando vamos a tomar una hipoteca, pues tipo fijo, tipo variable, todas estas decisiones que tenemos que tomar, nos ayuda a entender un poco los fenómenos que pueden estar detrás de los movimientos de los tipos de interés. Entonces, sí, claramente, entender más sobre el primer módulo nos ayuda luego a entender también el segundo módulo. La referencia es la web del Banco de España. Hemos hablado con Patricia Estupario y Marca Sánchez, economistas de la División de Educación Financiera del Banco de España, y nos ha presentado a nuestras invitadas la directora general del ICREF, Ana María López Oña. A las 3, muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias. gracias. Buen fin de semana. Gracias a vosotros. Adiós.